los últimos años las derechas latinoamericanas han cobrado protagonismo, tanto en lo que tiene que ver con la difusión de sus ideas, a menudo perjudiciales para las mayorías populares, como también en sus éxitos electorales y sus éxitos al momento de acceder al gobierno en distintas naciones latinoamericanas. Para hablar sobre estos temas de actualidad impactante y muy preocupante, estamos en comunicación con Jorge Elbaum. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muy bien. Bueno, estuvimos leyendo un artículo muy interesante tuyo respecto de este fenómeno y nos gustaría que lo comentaras con nuestra audiencia. Sí, la realidad es que es una preocupación mía que trato de desarrollar habitualmente en el Cohete a la Luna, en el portal donde publico semanalmente, un seguimiento de las articulaciones y de los formatos que asume la derecha tanto en América Latina, su impacto y su vínculo sobre todo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, y obviamente cómo se expresa también en cada uno de los países. En este caso, el día de ayer salió publicada esta nota que se llama Internas Derechas y Torcidas, que tiene como objetivo describir un poco cuál es la situación actual de los distintos espacios vinculados, obviamente, a los poderes concentrados de nuestro país, cómo están disputando un posicionamiento en aras de ser la continuidad del neoliberalismo argentino, luego de que el macrismo haya tenido ese cuatrienio de fracasos y de desastre que ha dejado obviamente sobre la economía y la política de nuestro país. Creo que hay que hacer un Empecemos, te voy a seguimiento interrumpir un y momentito. A ver, ¿son fracasos o tiene que ver con una estrategia concreta de fuga de capitales, concentración, exclusión social, baja de salarios y condicionamiento del que viniera? digamos, un triunfo para las personas que lograron, como la familia Macri y otros, concentrar más riquezas durante el periodo. Pero es, de alguna manera, un fracaso el hecho de no haberle podido dar continuidad, como pasa en otros países donde la derecha, a pesar de contribuir fuertemente a esa concentración de la riqueza, sin embargo, sigue gobernando, ¿no? Es decir, es un fracaso en términos de que hubiese querido el macrismo y la derecha de nuestro país tener un segundo periodo y ha fracasado en ese intento. En el sentido político de la continuidad gubernamental fracasaron, aunque es verdad que bien vos señalás, Alberto, de que su triunfo ha sido básicamente enriquecerse y lograr concentrar aún más la riqueza en una continuidad, si se quiere, de las políticas económicas destinadas a aplanar las mayorías populares y lograr que el vértice superior de clase de nuestro país se enriquezca. Así es. Entonces nos decías que de alguna manera hay como una especie de coctelera en el cual distintas estrategias y distintos actores intentan retomar ese liderazgo presentándolos, algunos con una línea más dura y otra más presentable. Sí, en realidad es una disputa a tres bandas, ¿no? Primero por el amor de la Embajada de Estados Unidos, segundo por la confianza y también y el cariño de la trifecta mediática de Clarín y La Nación Infobae, y en tercer término una disputa básicamente por engañar a parte de la sociedad con discursos vacíos, abstractos, de libertad, de república, etcétera, etcétera, cuando uno los lleva a la realidad práctica y los operativiza, se da cuenta que en realidad insisten en transfigurar, si se quiere, valores que obviamente son reivindicables, pero que están siendo usados por la derecha históricamente para engañar a la sociedad. Entonces, esa disputa es muy importante tenerla en la mira, es saber cómo se reorganiza, intentar por todos los medios, creo yo, no contribuir a que eso tenga unidad, sino el contrario. Creo que lo mejor que puede hacer nuestro país es que todas esas derechas sean marginales, múltiples, y estén peleados todos con todos, ¿no? En el artículo hago referencia que el peronismo unido en sus distintas versiones, como lo vemos en el Frente de Todo, es difícil vencer,
pero disgregado, como hemos visto en el 2015, lamentablemente, tiene más posibilidades de ser vencido. Entonces, lo mismo pasa con la derecha. Creo que vivimos en una época global vinculada al neoliberalismo. Eso implica una complicidad enorme de los medios internacionales y locales a favor de los intereses de la financiarización, de los bancos, de las empresas financiarizadas, de los monopolios. Entonces hay que estar muy pendiente de cuáles son los movimientos de estos sectores que tienen tanto dinero para comprar periodistas, jueces, e incluso muchas veces políticos también, ¿no? Así es, me interesa que desarrolles un poquito la caracterización de estos distintos sectores que haces en el artículo. Sí, ahí tenemos, yo divido en 6 grupos, ¿no? En principio el grupo de los, si se quiere, el macrismo deshilachado, ¿no? Que realmente ha visto en los últimos años cómo, y sobre todo en el último año y medio, luego de pérdida de las elecciones y en la última etapa de su gobierno, como un montón de sus socios, como Monzó, etcétera, etcétera, vieron que el macrismo ya no expresaba la posibilidad de una continuidad político-jurídica, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante entender que el macrismo hoy tiene competidores, si se quiere. Por ejemplo, también el Monzó, que es lo que yo llamo en el artículo como el neobandorismo, ¿no? Que es ese peronismo amarillo que de alguna manera pretende ir hacia el centro de la derecha, pero todavía tiene dificultades para reencauzarse en la tradición peronista, aunque sea más centrista o de derecha, que expresa dentro del Frente de Todos, La Baña, aunque no está en el Frente de Todos, pero sí Massa, etcétera, etcétera. Después, yo le llamo a los al deshilachado macrismo, le llamo a los oxidados, porque están siendo obviamente también lugar de cuestionamientos como de Carrió, etcétera, etcétera. Hay un segundo grupo, claro, que son los pragmáticos, ¿no? También que tienen un gran componente histórico de un peronismo de derecha, donde está Larreta, como Horacio Larreta como el gran referente asociado a Ritondo, a Santilli, a Carrió, etcétera, etcétera. Un tercer grupo, te lo decía recién, los bandoristas de Emilio Monzó y Frigerio. Un cuarto grupo son los ultraliberales televisivos, ¿no? Milei y Spert, que son los que más favoritismo han obtenido por parte de los medios hegemónicos, probablemente por el show y por esa capacidad escandalosa que es muy funcional a la televisión, ¿no? El quinto grupo son los castrenses de uniforme celeste, comandados por el ex carapintada Juan José Gómez Centurión, que fue funcionario del macrismo también en la aduana. Recordemos que tuvo un escándalo que lo salió a defender Carrió, vinculado a contrabando. Y por último, los especialistas en ajuste, que están volviendo a renacer de sus cenizas, comandados por Ricardo López Murphy. Esos son los 6 grupos que hoy se disputan el favoritismo de los CEOs de este país, de las empresas multinacionales, de los medios hegemónicos, y que intentan de alguna manera ser la cabeza visible de una oposición que realmente tiene muy poco para ofrecer, sobre todo luego de este cuatrienio que la sociedad parece recordar bastante. En el entorno de Larreta decían que el proyecto original era lanzarse después de las elecciones del año próximo, pero de alguna manera la exposición de los triunviratos, de la cuarentena y demás, habían adelantado este lanzamiento y que de alguna manera esto, digamos, si bien era bueno por un lado porque lo había instalado políticamente a nivel nacional, por el otro lado había generado ya el fuego amigo al interior de estos espacios, ¿no? Y ahí se plantea la relación con otros actores como el radicalismo y fundamentalmente Lustó, Negri y demás, que no sé dónde los ubicarías en este universo que definís. No, bueno, el radicalismo está partido en 1000 pedazos. Lustó está jugando claramente con Larreta, tratando de lograr ser su continuador en la ciudad de Buenos Aires como jefe de gobierno.
mientras que, digamos, por ejemplo, Morales está tratando de parecer invisible en el marco de un acuerdo subrepticio para apoyar las políticas del oficialismo, mientras que el exgobernador de Mendoza se encuentra claramente asociado a Macri, disputando la presidencia con Larreta. Entonces, el radicalismo carece de una política integral y cada uno juega, en todo caso, free rider, juega su camino, tratando de ver cómo puede acumular, bueno, típico del radicalismo, de lo que quedó del radicalismo en términos de una disputa personal, básicamente por espacio de poder, ¿no? En esta mirada, entonces, podríamos decir, como para concluir, que el radicalismo estaría jugando como una especie de premio consuelo, cuando en realidad el premio pro mayor estaría repartido entre algunos de estos sectores que vos describiste inicialmente. Sí, la realidad es que el radicalismo no tiene una posición unificada y lo vemos claramente en estos tres actores que te acabo de significar. Uno está jugando con Larreta, el otro está jugando con Macri, el otro está jugando subrepticiamente, el carcelero de Morales, el carcelero de Milagro Sala, trata de aparecer como invisible y funcional en todo caso a las políticas del oficialismo. No hay una política unificada, demuestra claramente como lo adelantó ya hace bastante tiempo Leopoldo Moró, la degradación, y recientemente también Ricardo Alfonsín, la degradación de un partido centenario que ya está dando los coletazos de su final histórico, ¿no? Y ahora sí la última. Además de estos de Monzón, hay otros peronistas, reconocidos tal vez más dentro de una tradición del peronismo, que tienen una posición muy crítica respecto del gobierno de Alberto Fernández y que de alguna manera coinciden con sus caracterizaciones, o si no, de alguna manera resultan instrumentales para las críticas de estos sectores. Sí, lamentablemente algunos los conozco y he sido, no digo, lo voy a decir con nombre y apellido, por ejemplo, el rol que está ocupando Guillermo Moreno me parece tristísimo, ¿no? Se parece cada vez más a Bárbaro, ¿no? Un showman televisivo marginal que pretende recuperar visibilidad por el lado del escándalo más que por la construcción política, ¿no? No creo que le haga bien al movimiento nacional y popular, al contrario, y creo que tampoco le hace bien a sí mismo, más allá de que le permite aparecer en los medios seguido porque es funcional, obviamente, a los intereses de la derecha, ¿no? Claro, pero me refería también, qué sé yo, está el caso de Pichetto, hay un grupo de peronistas Ah, correcto, perdón. Sí, 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 filomacrista, sí. Sí, bueno, Carilino ha hoy armado es un Macri. partido. Pichetto es Macri. Si se quiere, Pichetto está jugando con Macri fuertemente, en contra de Carrió también, pero son outsiders, me parece que tienen poca estructura. Moreno tiene algo de estructura, por eso lo hace más funcional, insisto, a los intereses de la oposición, ¿no? Correr al gobierno desde un lugar nacionalista hoy, más allá de que, por supuesto, muchas críticas pueden ser válidas y sabiendo que el Frente de Todos es una alianza, es un frente de distintos sectores claramente marcados entre el kirchnerismo, llamémosle el albertismo, el masismo, que son tres componentes imprescindibles que permitieron la victoria contra la derecha y que eso implica negociaciones, implica niveles de conflicto que deben ser tramitados, enfrentados, debatidos, pero no a través de la tele, de las radios, de las redes sociales, sino en espacios articulados de militancia, activismo, reflexión política, formación de cuadros, etc. Bueno, no puedo terminar sin preguntarte por Alberto Rodríguez Sá. No, Alberto Rodríguez Sá es un compañero que está claramente vinculado al Frente de Todos, tiene su espacio que me parece hiperlegítimo, coherente, no es de ninguna manera el espacio que No, me está refería a esto, a expresando su gente como posición Moreno. respecto de la necesidad de que las nuevas autoridades del PJ sean el resultado de la elección y no de la consagración por unanimidad del Comité Nacional. Yo comparto el criterio de que tiene que haber elecciones, eso siempre es mejor que el dedo.
Y esos posicionamientos siempre me parece que son democráticos y permiten de alguna manera la conformación de espacios representativos. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge Elbaum. No, por favor, Alberto, un fuerte abrazo para vos. Igualmente, muy buenas noches. Ha sido Jorge Elbaum aquí en Transición.